farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно. Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta edición de Humo y Espejos. Hoy tenemos otro programa polémico para variar, algo que nosotros realmente tenemos cuando subimos algo referente a este país en nuestro canal de YouTube, se nos disparan de comentarios y no siempre tan positivos. Así que hoy vamos a hablar de Venezuela. Nos va a acompañar, como siempre, fuimos a hacer una entrevista a Marco Teruggi. Marco Teruggi es escritor, autor del libro Mañana será historia, diario urgente de Venezuela. ¿Cómo estás, Marcelo? Acá nuevamente poniendo el dedo en la llaga y trayendo a Venezuela a colación. Así que vamos a hablar sobre el tema. Sí, yo creo que lo que nosotros intentamos hacer es reflexionar. Por supuesto que hay muchos errores del gobierno venezolano y que tal vez podía haber otras circunstancias. Obviamente que Maduro no alcanza el nivel excepcional que tenía Chávez, pero igual de todas formas es interesante ver cuánto hay de realidad en lo que nos cuentan, cuánto no, y de ponerlo en perspectiva. Porque una de las cosas que es importante es tener en cuenta la situación en que está. No podemos comparar a Suiza con Venezuela, porque obviamente Venezuela está bloqueada y está siendo saboteada desde adentro, tenemos permanentemente levantamientos, entonces todo ese tipo de situaciones perturban el desarrollo económico. Imaginemos nada más lo que sería la Argentina si en esta circunstancia, en vez de tener el apoyo del FMI que nos presta dinero y de los medios de comunicación que hacen un bloqueo informativo a favor del gobierno actual, nosotros teníamos todo eso en contra, tendríamos sanciones, teníamos bloqueos en el país. La situación sería catastrófica. Entonces, si descontextualizamos la situación de Venezuela, es muy difícil entenderlo. Sí, no debe ser fácil. Vivir en un país bloqueado no debe ser muy sencillo, donde los propios empresarios hacen faltar a los productos para que vos no tengas acceso a lo básico. Sí, esto no es algo nuevo, esto ya se hizo con Salvador Allende en Chile. Lo que pasa es que la propaganda no te lo cuenta, la propaganda te dice no hay pasta dentífrica. Entonces vos a miles de kilómetros de distancia decís qué barbaridad un gobierno que ni siquiera puede lograr tener dentífrico. Claro. Pero la realidad es que lo hacen escasear a propósito, que sacaban el dinero en efectivo precisamente para que no haya. Marco cuenta en su libro que a veces el cambio que empieza a ser primero una situación donde vos me decís, bueno, al no haber efectivo en la calle, vos necesitabas tener efectivo para comprar. Entonces eso te obligaba a cambiar tu dinero que tenías en el banco por efectivo. Y primero te pedían un 20%, después un 50%, después un 100%, después terminaban pidiéndote 20 veces el valor de lo que te iban a dar en efectivo. O sea, con ese tipo de sabotaje es imposible resistir. ¿Y cómo juega el papel? Porque siempre se ha hablado, ¿no?, de los militares en Venezuela. O sea, veo que en algunos momentos hay cierto descontento de la gente, otros que están muy conformes que si no fuera por los militares hoy no estaría Chávez, que en paz descanse, hoy no estaría Maduro en el poder. Es que yo creo que es una situación también muy interesante de ver. Nosotros en la Argentina especialmente tenemos una corriente progresista que tiene una versión verdadera por los militares. Obviamente que razones no faltan. El poder militar ha irrumpido en 1930 en la Argentina con una serie de golpes de Estado, siempre han sido antipopulares, siempre han privilegiado los intereses de minorías, han sido programas de corte liberal y fueron creciendo en intensidad hasta terminar una verdadera masacre que hicieron a partir de los 70.
Pero esto ya es un tema que pasó hace más de 3 décadas. Tenemos que ser conscientes, yo siempre repito la misma frase, que Mao decía que la fuerza, el poder real nace de la boca de un fusil. Vos podés tener toda la razón del mundo, pero si no tenés la forma de implementar tu política, no la vas a poder hacer. O sea, la justicia es maravillosa, actúa como justicia, pero si no tiene una fuerza policial detrás que la respalde, las sentencias serían incumplibles. Se hacen por la fuerza. El mismo Putin lo dijo en el documental Presidente, que lo hemos presentado en varias oportunidades. Putin dice que si uno pide algo amablemente, obtiene un resultado. Pero si uno pide algo amablemente con un arma en la mano, el resultado es mucho mejor. Suele ser mejor. Bueno, es que es la naturaleza humana. Sí. El problema es que se plantea una cosa naif de nosotros no necesitamos fuerzas militares, nosotros no necesitamos defensa. ¿Qué hipótesis de conflicto se ha llegado a plantear en la Argentina? Hipótesis de conflicto cuando tenemos parte del país ocupado, no nos olvidamos de Malvinas. Tenemos una potencia de la OTAN ocupando parte de nuestro territorio y sin embargo carecemos de hipótesis de conflicto. Y es más, inclusive ahora empiezan algunos a decir, uy, Bolsonaro en Brasil es un peligro para la Argentina y una potencial alianza con algunos sectores de Chile. O sea, entonces vemos que no es tan así como alegremente uno puede decir, no necesitamos quien nos defienda. Entonces tenemos que reconstruir. Lo que dice Teruggi, y que creo que es clave, es que el chavismo no estaría en el poder sin las Fuerzas Armadas. Es más, con unas Fuerzas Armadas divididas ya no estaría en el poder. Bueno, esto también es algo para replantear en la Argentina. Yo me he dado cuenta, nosotros fuimos uno de los que primeros advertimos de alguna manera que Bolsonaro podría ser el próximo presidente de Brasil. Ya en el 2017, nosotros en mayo habíamos hablado de esta posibilidad, donde la gente planteaba, si no está Lula, yo voy a votar a Bolsonaro. El por qué lo hemos hecho, yo considero que bastante bien en nuestras redes sociales como para mostrar. Pero acá cuando me dice, me habla, un militar está en el poder, vos viste cómo festejaban, pero ¿cómo nos van a festejar los militares y los policías, un sector militar y algunos policías en Brasil, si tiene a uno suyo en la presidencia? De ahí a que se pueda gobernar, yo digo que es otra cosa, no soy una bolsonarista, pero uno siempre pide que el gobierno que asciende haga lo mejor para su país, pero para el brasileño común, que sea un militar, no es una cosa negativa. Bueno, pues en Brasil no hay el descrédito de los militares que hay acá en la Argentina. O sea, el problema no es que sean militares o no. El problema es la política que implementan. Porque dentro del mismo bolsonarismo vemos dos alas, una militar y una liberal. La civil es la liberal, pero ¿cuál es la más perjudicial de las dos? Obviamente la civil, para los brasileños y para la región. O sea, los que quieren destruir el Mercosur, los que quieren ajenar los recursos de Brasil, los que quieren bajar los costos de los salarios, privatizar las empresas, son los civiles. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Acá mismo pasó en la década del 70. El plan económico, el corazón del golpe, fue la cuestión económica manejada por civiles. Los militares fueron una herramienta, la mano de obra, casi podríamos decir una cierta herramienta un poco boba, que se creyó una historia de que estaban haciendo patria luchando contra el comunismo, y en realidad lo que estaban haciendo era facilitando los negocios de un puñado de gente que hoy llegó por las urnas. Porque cuando uno ve la gente que está gobernando hoy en la Argentina, hay unos parecidos inquietantes. Hasta el jefe de gobierno, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, ya viene de la década del 30. O sea, su familia ligada a los sectores golpistas, a los sectores oligárquicos de la Argentina, tiene una larga trayectoria. Nosotros lo que vemos en general, si empezamos a mirar para arriba, vamos a empezar a encontrar que están todos relacionados. Algunos llegan hasta la época de la independencia argentina. O sea, la lucha que tenemos es interna. Ellos lo entendieron muy claramente. El que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas, cuenta con la posibilidad de ejercer el poder. Entonces ellos han jugado siempre a captar a los militares, con algunas dificultades hoy porque su propuesta se enraiza dentro de un sistema globalista que busca la desaparición o por lo menos bajar el perfil de los estados para que acaten resoluciones internacionales manipuladas por las corporaciones. En esas circunstancias choca con un nacionalismo propio de cualquier fuerza armada. Ellos
intentan ahora, es un paso posterior, que es directamente la destrucción de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque no les sirven. Para la represión interna les alcanza con la gendarmería. Claro. Las Fuerzas Armadas no están preparadas. ¿Para qué vos querés? Un destructor, un submarino, un caza para luchar contra una oposición política. Por eso necesita la gendarmería. El otro es un gastadero de plata sin sentido. Entonces, y aparte que el día de mañana se te puede dar vuelta y ser una piedra angular de un proyecto liberador. En este sentido, sinceramente, ellos tienen mucho más en claro que deben controlar esos sectores, que es lo que le da poder. Entonces, o nosotros tomamos conciencia de cómo es el juego de la política real, o vamos a debatirnos eternamente en una simulación de acceder al poder para después ser impotente y no hacer nada. Muy bien, entonces ahora los vamos a llevar después del corte con Marco Teruggi, donde ustedes podrán tener una idea más cabal de lo que está sucediendo en Venezuela por alguien que estuvo viviendo o que está viviendo ahí los últimos 6 años y bueno, pudo conocer bien la idiosincrasia de este pueblo, cómo se manejan. Aprovecho para invitarlos antes del corte, así desean poner publicidad en nuestros programas, que por favor se comuniquen a asiatvproduccion@gmail.com.ar y de esta manera podrán colaborar con nosotros para que sigamos avanzando. Así que no se vayan. Enseguida viene la entrevista a Marco Teruggi. Bueno, no está muerto que pelee y acá estamos en este segundo bloque con nuestro invitado de hoy. Tenemos un invitado importado que está en la Argentina haciendo la presentación de su libro, que es Marco Teruggi. El libro es Mañana será historia, el diario urgente de Venezuela. Así que Marco, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un gusto tenerte acá. ¿Qué tal? Muy encantado de estar acá. Bueno. Importado media, porque eso es argentino, rosarino, ¿no? Soy en realidad platense, platense. pero en realidad nací en Francia. Mis padres se fueron en el 77. Tengo acá mi historia ligada a lo que fue la lucha por transformar el país y después la violencia de la dictadura cívico-militar, así que tengo una prima desaparecida, por lo cual mi historia está en varios puertos a la vez. Una persona del mundo, digamos, ¿no? Sin fronteras. 19 años. Ah, bueno. O sea que... Es un marcado a fuego de la cultura francesa. Exacto. 19 años en Francia, 9 años en Argentina y ya casi 6 en Venezuela. Bueno, lo bueno de estar todo ese tiempo en Venezuela es cómo poder contarnos de primera mano cómo viviste todos estos años que estuviste allá, ¿no? Y vamos a arrancar con esto, teniendo en cuenta que Venezuela es siendo un gobierno, uno de los gobiernos populares que se ha mantenido el chavismo pese a ser uno de los más atacados. O sea, ¿cómo resistieron? ¿Cómo se resiste? ¿Se entiende este proceso? Bien, lo primero es efectivamente, como decís, siempre subrayar el nivel del ataque que se ha venido haciendo frente. Yo cuando llegué en el 2013, justo a los pocos meses murió Chávez y a partir de ahí entramos en una etapa donde hemos venido enfrentando asalto tras asalto, ¿no? Ataques sobre la economía, diplomático, comunicacional, incluso violento, callejero. Y después de 6 años tenemos un país que ha recibido todos esos golpes, pero que todavía se mantiene en pie. Y yo pondría como 3 variables, por ejemplo, para explicar la fortaleza de Venezuela en la experiencia popular, la construcción de organización, de un sujeto, de una identidad chavista muy arraigada en los sectores populares, la unidad de la Fuerza Armada y una dirección política dirigida por Nicolás Maduro, que a lo largo de estos casi 6 años al frente de la presidencia ha logrado momentos claves donde estábamos realmente contra las cuerdas, lograr iniciativas muy interesantes que lograron destrabar un equilibrio catastrófico, ¿no? Como se suele decir. Así que esos 3 elementos creo que explican un poco por qué no ha caído Venezuela. Es siempre casi una cosa repetida, que lo ves, por ejemplo, mucho se dice con Cuba, no, porque es una dictadura y se mantiene porque es una dictadura. Ahora, ninguna dictadura sin apoyo popular se mantendría si estaría aislada, como es el caso de Venezuela. O sea, ¿cómo vos caracterizarías el gobierno? ¿Por qué hablan de dictadura? ¿Cuál es el límite de un gobierno autoritario? ¿Es un gobierno autoritario Maduro? ¿Qué me puedes decir sobre todo esto?
Lo primero, si lo medimos en términos de democracia representativa y de elecciones, vemos que en estos, por ejemplo, último año hemos tenido 4 elecciones en menos de un año. Desde que asumió Maduro han habido aproximadamente 8 elecciones, si no me equivoco. Es decir, si uno lo mide por cantidad de elecciones, efectivamente las ha habido. Si uno lo mide por las declaraciones de la derecha, se va a encontrar con mucha incoherencia. Generalmente cuando ganan reconocen los resultados al Consejo Nacional Electoral, al entramado democrático, y cuando pierden no lo reconocen. Y cuando un sector gana y un sector pierde, entonces se pelean. Los que ganan reconocen y los que pierden no reconocen. Y esto de cantar fraude ante cada elección perdida es una fórmula que comenzaron a implementar desde el inicio del chavismo en el gobierno. Entonces, por ese lado, yo creo que sí, efectivamente hay un modo de democracia representativo, de hecho, con mayor cantidad de elecciones que muchos países de la región. Y después hay toda una parte desconocida que es la otra democracia, que es la democracia participativa protagónica. Por ejemplo, yo estoy muy metido en todo el tema de organización popular y ahí existe, por ejemplo, los consejos comunales. Y vos te vas a dar cuenta que hay aproximadamente unos 20.000 en todo el país y hay elecciones periódicamente en las comunidades para elegir autoridades de las comunidades. O sea que hay formas de democracia adentro de la democracia que en realidad la hacen más rica, más compleja y mucho más arraigada que un formato clásico de democracia representativa. Y la gente se está bancando toda esta situación de boicot, inclusive hasta en las cosas más esenciales, porque eso lo hablamos el otro día en una charla, y ya esto viene desde la época de Allende, buscar los elementos más esenciales. Hay veces que dan la imagen en un público independiente de cómo puede ser que no tengan los dentífricos. O sea, qué barbaridad un gobierno que pasa así. ¿Cómo se banca eso desde adentro? ¿Cómo se vive? El chavismo, que podemos decir hoy que es un poco más del 30% de la población, lo vive de una manera, creo yo, muy consciente de lo que está pasando y lo que está en juego, sobre todo, ¿no? ¿A qué se debe la gran parte de la situación económica? Que es debido a un ataque tanto nacional de los grandes monopolios como internacional. Y después hay toda una parte de la población que yo creo que está inmersa en la resolución de los problemas materiales más inmediatos y que es un poco el desafío político, digamos. En esta situación no se ve un estallido cerca, no se ve tampoco una ola de saqueos, digo, pensando en que efectivamente hay dificultades de tipo de hiperinflación o desabastecimiento generalmente programado, pero entonces eso hace que gran parte de la población estemos muchas veces viendo cómo se resuelve el día a día y eso aleja de la política. Y eso también creo que es parte del plan de ataque integral contra el proceso de transformación venezolano, que tiene que ver con poner a la mayoría de la población en una situación permanente de dificultad material para alejarla de la política, alejarla de la organización y generar un quiebre con el gobierno. Sí, vemos esa teoría de... Sí, ya veo que no me deja hablar hoy. Voy a pedir el cupo femenino en cualquier momento. No, pues a veces eso es un planteo muy teórico, no dejarte pensar y someterte constantemente a privaciones, que eso impide ese desarrollo político. En Venezuela se está viendo eso. Sí, están las privaciones por un lado, que han venido en ascenso, y ahí los mismos Estados Unidos han dicho abiertamente muchas veces que están trabajando para bloquear la economía venezolana, o sea, no es algo que hay que descubrirlo hurgando muy profundamente. Y después un aparato comunicacional que te explica por qué te pasa. O sea, son dos partes de un mismo proceso. O sea, quito la comida o saboteo la moneda y luego te explico que eso es parte de la corrupción del gobierno, del modelo socialista, del régimen, como le dicen. O sea, te crea el problema y la explicación del problema. Y ahí está un poco la complejidad. Yo creo que no se podría entender, digamos, la integralidad de cómo se ha planteado el ataque contra el proceso de transformación venezolano, sino, por ejemplo, se dimensiona el trabajo permanente de las redes sociales y cómo la derecha ha tenido ahí muchísima búsqueda y trabajo, centralmente hasta en las nuevas redes, ¿no? El Instagram, el YouTube, el WhatsApp, el Facebook, el Twitter. Entonces son las dos partes y ahí hay una gran disputa de sentido y hay que convencer. Muchas veces no gana el que tiene razón de por sí, sino el que logra hacer que su explicación de los hechos sea mayoritaria. Ahora, las redes sociales han tenido mucha importancia no solo en Venezuela, sino que vemos en la mayoría de los países, al menos occidentales, porque creo que es una de las maneras
por un lado de competir con los grandes medios de comunicación y por otro lado de no tener freno en lo que vas a decir respecto a lo que está sucediendo en la realidad. ¿Cómo ustedes, viviéndolo ahí y teniendo esta imagen tan difícil hacia el exterior, porque lo sabemos nosotros, que cada vez que subimos un programa sobre Venezuela nos damos cuenta que hay un ataque permanente en contra lo que uno está diciendo, sin siquiera para mí que terminen de ver el contenido, ¿sí? O sea, hablamos de Cuba, de Rusia, de China, de Irán. No hay problema. La misma región que contra Venezuela. Venezuela es un caso aparte. Es como que tuviera un sector muy organizado en lo que son las redes sociales. ¿Cómo ustedes lo viven ahí adentro? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo ven? El tema de las redes sociales tiene una paradoja tal vez, que es un espacio de posibilidad de ampliación democrática para expresarse, pero que es un espacio que también con financiamiento puede tener una articulación muy poderosa. Yo no creo que podamos ver, digamos, toda la capacidad que tienen, por ejemplo, en el Twitter o el Instagram como algo genuino de una espontaneidad en la base social de la derecha. Digamos, ahí hay grandes inversiones, ahí hay grandes centros de producción de todo ese material que va en redes sociales. O sea, ahí hay una cuestión muy bien armada que demanda mucho dinero, demanda mucha capacidad de incidencia. Y nosotros lo hemos visto sobre todo en el 2017, que fue el momento donde la derecha radicalizó el intento de llegar al poder por la fuerza, centralmente callejera, donde, digamos, las redes sociales te iban marcando el ritmo del conflicto. Te iban diciendo cuál era la matriz, cuál era el lugar de debate, qué es lo que estaba pasando, aunque después atrás no fuera eso lo que sucedía. Y eso ha hecho también mucha distorsión en la percepción. Yo puedo asegurar que todo lo que estoy diciendo en este momento, o todo lo que está en este libro, que lo he vivido en primera persona, una parte de la población está totalmente convencida que es mentira absoluta. Y creo que ya se ha vuelto un punto muy irreconciliable, ya es muy difícil convencer al otro, porque hay un sector que está convencido que Venezuela es una dictadura, que hay una crisis humanitaria, que es necesaria una intervención internacional, y estamos en un punto que tampoco creo que sea casualidad. Generar tanto quiebre, tanto enfrentamiento social, y levantarlo cada vez más fuerte con las redes sociales, la impunidad que tienen las redes sociales, o sea, cuál es el costo de subir materiales como los que subían el año pasado, donde se veía gente chavista que era quemada en la calle, que era linchada. Ahí no hay ningún costo, hay una gratuidad de la violencia, de la amenaza. Bueno, eso genera también una profundidad del quiebre en la sociedad, que es parte para mí del plan de la oposición, que es justamente legitimar en una parte de Venezuela y del mundo que es necesario perseguir, encarcelar y, ¿por qué no?, asesinar a los chavistas, como mucha gente de su base social lo dice. Sí, bueno, lo podemos observar, bueno, en la imagen y de lo que se vio, y no solo acá en la Argentina, como también en Brasil. Como sabéis, yo soy brasileña, y en Brasil lamentablemente hay una imagen aún más compleja de Venezuela que los propios argentinos, que lo apoyan fuertemente, ¿no? Y también lo pudimos ver con el tema de las redes sociales, que ahora con el nuevo acuerdo, Marcelo me va a corregir seguro si me equivoco, con el FMI en la Argentina, uno de los pedidos que se hizo fue que sacara el centro de... ¿cómo es? El centro que tiene Marcos Peña para difundir este tipo de... Yo iba a decir el centro de trolls, y no que no sé. La forma coloquial de decirlo. Porque eso sale 500 millones de pesos anuales, y bueno, pasó la Piscina Roja, también quieren bajar eso, y eso es un tema. Y ellos, claro, y ellos están evaluando, por lo menos es lo que uno pudo averiguar, están evaluando cambiar este centro de comunicación, ese centro, a países de costos más baratos. O sea, que existen pocos en el mundo ya donde puedan migrar, pero como son servicios, y es posible. Así que es bastante real lo que vos decís. Volviendo al tema de Venezuela, está dividido en un tercio chavista y los otros 2 tercios comunistas. Yo creo que la oposición tiene un gran problema, que ha perdido mucha credibilidad en su base social. O sea, hay mucha gente que te va a decir, yo el gobierno ya no creo, nunca creí, pero la oposición la verdad que es peor. Eso es algo que se escucha muy a menudo. Tiene que ver con... Usan moneda ya corriente en muchos países, es un poco difícil que se vayan todos. No, acá no es que se vayan todos, se entiende que hay una confrontación entre dos grandes bloques, hay un sector que está con el chavismo rodilla en tierra, como es la expresión que más se dice, ¿no?, que es bastante gráfica, un sector para mí que se ha alejado de ambos espacios,
que serían los ni-ni, si se lo quiere plantear de esa manera, que son un poco los que hay que volver a convencer, a acercar, y un sector de la base social opositora que para mí se divide entre la oposición, que es la gente que no cree en el chavismo, que puede ser mi vecino, el verdulero, digamos, la gente del barrio, y lo que se llaman los escuálidos, las escuálidas, que es una dimensión mucho más políticamente radicalizada de la oposición, que generalmente tiene un sesgo muy clasista y es de donde nacen las protestas, nace la violencia hacia el chavismo. Ese sector está muy golpeado porque descree su dirigencia, centralmente después del episodio del año pasado, donde la gran parte de la oposición dijo: vamos a salir de Nicolás Maduro ya. Luego no pudieron hacerlo porque no tenían con qué hacerlo. Eso fue en la Asamblea Nacional. Eso fue entre abril y julio del 2017, sí, que se logró zanjar. Pero digo, fue después que ganaron la mayoría. Claro, al año y medio. Se logró zanjar con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, y esa dirigencia que planteaba que iba a sacar al gobierno y no había ningún punto de negociación, de repente tuvo que volver a elecciones porque el chavismo logró volver a traccionar el conflicto a lo electoral. Y ahí su base social quedó totalmente descreída, ¿no? Hubo un nivel de violencia muy fuerte, de generación de muertos como parte de una estrategia de levantar el conflicto a nivel internacional, y quienes siguieron a esos dirigentes se encontraron después en un lugar de nada porque la vía electoral la perdieron, la vía callejera la perdieron y hubo una pelea entre la misma dirigencia. Entonces ese sector para mí está muy desmovilizado, y de hecho una dificultad que tiene hoy la oposición es volver a convocar a su propia gente. Es regular, por ejemplo, en Venezuela que, como el Twitter es el espacio a través del cual se construyen las matrices políticas, tengas etiquetas como por ejemplo hashtag maldita MUD. MUD era el espacio principal de agrupamiento de la derecha, que son un reflejo de su misma base social, que está totalmente desconfiada de esa dirigencia, y es parte de la crisis de la oposición en términos generales, que en este momento necesita más que nunca, por esa misma razón, de un apoyo internacional. Otra cosa bastante polémica, por lo menos acá en la Argentina, que es la relación con las Fuerzas Armadas, porque bueno, en la Argentina se vivió un proceso muy duro en la dictadura, y todavía es algo que es una herida que no está cerrada, ¿no? Ahora, una de las claves en Venezuela fue justamente es la unidad con las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto influyó esto en el poder militar, tener el poder militar de su lado? Yo creo que si la Fuerza Armada se hubiera quebrado realmente a lo largo de estos últimos años, el chavismo no estaría más en el gobierno y estaríamos haciendo frente a una gran persecución, que es un poco lo que muchos imaginamos tiene en mente la oposición. Yo creo que ha permitido, digamos, una unidad del chavismo que tiene una parte central en la Fuerza Armada, con un nivel de tensión interno que uno lo puede rastrear, por ejemplo, en los intentos que se dan adentro de las Fuerzas Armadas para generar golpe de Estado o intentos de episodios violentos. Pienso en lo que fue el ataque con los drones a Nicolás Maduro, donde había sectores involucrados. Pienso en lo que fue el año pasado, que hubo varios batallones claves, por ejemplo el batallón Ayala en Caracas, donde ahí había un foco que se estaba desarrollando. Entonces es permanentemente un espacio donde la oposición apuesta con mucha fuerza para lograr hacer ese quiebre, porque, digamos, estamos en la situación donde una gran parte de la derecha ha llegado a la conclusión de que esto solo se va a terminar a través de una vía violenta, y muchos voceros lo dicen de manera abierta, y eso demanda, yo diría que casi necesariamente, un sector de la Fuerza Armada. Entonces ahí hay permanentemente una tensión muy fuerte, y el año pasado, en este episodio de abril y julio del 2017, teníamos llamamiento a la Fuerza Armada por parte de la oposición a que no reconociera al presidente, a que no siguiera los órdenes del gobierno, incluso ataques militares sobre la Fuerza Armada para quebrarla desde adentro. O sea, hay una política en permanente de intentar generar ese quiebre que hasta el momento no se ha logrado, salvo en el 2002, cuando fue el golpe de Estado que duró 48 horas, ¿no? Entonces, pero es un espacio donde yo creo que la estrategia para regresar al poder político y económico es permanentemente objeto de conspiraciones, intentos de seducción, acuerdos y grandes promesas. El embajador de Venezuela nos había comentado una vez que él lo que notaba era que había una matriz distinta. El ejército argentino, la oficialidad, por lo menos durante muchos años, era de familias patricias, mientras que en Venezuela tenían una regambre más popular, y que eso permitía que Chávez pueda haber hecho lo que hizo. ¿Vos cómo ves esto? Es así. De hecho, Chávez, que viene de un pueblo campesino en el llano que se llamaba Sabaneta,
él hizo su carrera en la Fuerza Armada y efectivamente ahí incluso había sectores de la izquierda que venían trabajando desde los años 80, que es un poco lo que conforma, digamos, la emergencia de Chávez, el movimiento bolivariano revolucionario, todo este espacio, ¿no?, que trabaja dentro de la Fuerza Armada y que efectivamente tiene no solamente otra composición social, sino otra historia, digamos. No hay en Venezuela un episodio dictatorial militar tan marcado como lo hubo en otros países. Incluso habría que rastrear bien en qué momento la Fuerza Armada sí tuvo ese papel. Ahora, la vez que lo sacaron a la calle para hacer una masacre, como fue en el alzamiento del 89, conocido como el Caracazo, ahí ese sector de la Fuerza Armada de hecho hace un quiebre y dice, bueno, nosotros no vamos a participar de masacrar a nuestro pueblo. En ese momento, en 2 o 3 días, asesinaron casi a 3.000 personas. Entonces, esa impronta estaba muy fuerte, social, de clase, y sobre eso se articuló un trabajo de formación político-ideológico, retomando las viejas tradiciones independentistas, y con un fuerte rasgo nacionalista, antiimperialista, que creo que marca un nivel de conciencia muy fuerte en un sector grande de la Fuerza Armada. Marco, tenemos que llevarte a un pequeño corte, así que enseguida regresamos, no se vayan. Bueno, de regreso a este tercer y último bloque. Cuando es interesante la charla, indudablemente pasa volando. Así que seguimos con Marco Teruggi, el escritor, autor del libro Mañana será historia. Marco, seguimos acá. Gracias nuevamente por ayudarnos a entender lo que está sucediendo internamente en Venezuela. No he tenido la oportunidad de leer el libro, lo voy a hacer, pero vi la presentación que hizo Juliana Marino y creo... No hace falta que lo lea, ya te lo contó todo. Con una excelente presentación, de hecho, así que nos da para tener una idea de lo interesante de lo que escribiste y la sintetización, mi portuñol a veces pasa, de lo que está sucediendo y que cuánta información, y un libro que una vez lo mira y dice, oh, tan chiquito pero con tanta información, así que ya lo vamos a leer, y a nuestros seguidores que tienen la oportunidad de leerlo, estamos a disposición en nuestras redes sociales o en el canal de YouTube para contestar estas y otras preguntas que ustedes quieran hacer al respecto. Y Marco también seguramente se compromete a interactuar. Agárrate, ¿eh? Los venezolanos son bravos. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema de Venezuela. Un debate interno que había era si pactar o no con la oposición, que se ha dedicado a boicotear cualquier posibilidad de mejora social y económica. O sea, la pregunta es, ¿fue un error no haber avanzado con un proceso de expropiación más profundo? O sea, ¿nunca hubo una correlación de fuerza que lo hiciera posible? Creo que hubo varios tiempos en el proceso. Creo que hubo un primer gran momento de revolución social ligado íntimamente a la revolución política, que tiene que ver con saldar la deuda histórica, ¿no?, de salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Un gran proceso de apertura democrática, que es la revolución política, de participación, de organización, de disrupción en el espacio público de las mayorías populares, y una revolución económica que iba más lenta y con más preguntas, ¿no? Entonces, el momento de estabilidad de todo este ciclo chavista es el del 2006 a 2012, digamos, podemos decir un tercio, ¿no? Donde, digamos, se avanza sobre algunos sectores privados, sobre todo de los grandes terratenientes, que había una estructura muy concentrada de la tierra, muy improductiva. Se avanza sobre algunas empresas, se nacionaliza, se crean economías comunales, cooperativas, estatales, y ese proceso que venía en marcha tenía dificultades propias y a su vez se encuentra a partir del ascenso de Maduro con un ataque gigantesco justamente en el nervio económico, que no es un ataque casual, golpea justamente ahí donde hay menos fortaleza del proceso revolucionario. Entonces, repensar en qué se puede avanzar, si hay que avanzar en este momento, también tiene que ver con situar las correlaciones de fuerza y ver qué es lo que se puede hacer hoy. Yo, si tuviera que intentar interpretar lo que hace el gobierno en este momento, está buscando hacer justamente acuerdos con sectores del empresariado para estabilizar la economía. Hoy no vas a escuchar a Nicolás Maduro ni a ningún vocero de la economía planteando expropiaciones o nuevos avances, sino justamente crear un cuadro para que haya una posibilidad de equilibrio de precios, equilibrio de importaciones, productivo. Eso es más bien el espíritu económico que se está planteando. ¿Hubo una ventana que se desperdició? Nunca cuadró esa posibilidad.
¿Cuál posibilidad? De poder haber avanzado con la expropiación masiva de estas empresas que hoy están boicoteando. Se avanzó sobre algunas, no se avanzó sobre las medulares. Ahí tenemos todavía una estructura de, por ejemplo, en el caso de los principales rubros de la agroindustria, son 10 empresas que manejan el 80% de todos los productos, ¿no? Aceite, arroz, fideos, azúcar. Y ahí yo creo que era parte de la temporalidad del proceso revolucionario y incapacidades propias que hubo. Pero, por ejemplo, Chávez planteaba antes de irse justamente que la agresión venía sobre el frente económico y que lo que había que justamente enfrentar de una manera mucho más rápida y contundente era la cuestión de la economía. No hubo tiempo, vino el ataque, vino la recomposición compleja del chavismo sin Chávez y bueno, estamos ahora viendo cómo en medio de una situación económica innegablemente muy difícil se estabiliza. Si después se buscará avanzar en nuevas expropiaciones o no, no lo sé, pero viviendo allá yo podría decir que lo que hoy pide la gente centralmente es que se logre ese nivel de estabilidad. ¿Se puede hacer el acuerdo con los grandes empresarios? Creo que ahí está la principal pregunta. ¿Están dispuestos a estabilizar la economía, es decir, estabilizar la política? ¿O van a seguir trabajando para desabastecer? Y a su vez, la otra pregunta es ¿por qué efectivamente no avanzar en algunas expropiaciones claves o nacionalizaciones, por ejemplo, de comercio, de importaciones? Y eso es parte del debate actual económico, donde mientras por un lado se intenta encontrar respuestas, en el frente internacional lo que anuncian siempre es un recrudecimiento de medidas, de bloqueos, como es por ejemplo el último que firmó Donald Trump, que tiene que ver con impedir que Venezuela pueda comercializar su oro. Y ahora, a la luz de la experiencia venezolana, ¿cómo podés definir el poder real? ¿Qué lo constituye y cuál es el balance entre este poder real y el poder formal que ostenta el chavismo? Contrariamente a lo que se dice, el chavismo tiene menos poder de lo que intentan plantear los grandes medios de comunicación, ¿no? De que el chavismo controla todos los medios de comunicación, el chavismo controla todas las empresas, que el chavismo es una gran aplanadora de poder. Yo creo que justamente lo que estamos viendo es que falta poder, falta capacidad para pelear en un escenario que no solamente es nacional, sino también internacional. Digamos, ¿cómo haces frente a un bloqueo que te ataca las cuentas financieras, te ataca tu principal empresa que es la petrolera, te ataca tu posibilidad de renegociar la deuda externa, te logra hacer un desabastecimiento programado? O sea, esos son los poderes reales que están operando, más los que han sido inyectados como parte del plan contra el proceso. Pienso, por ejemplo, en los sectores paramilitares que están teniendo presencia e incluso algunas operaciones muy trabajadas comunicacionalmente por la derecha. El poder es un ejercicio de ese poder y yo creo que lo que hoy estamos viendo es un gran frente de batalla en lo económico para recuperar gobierno y capacidad sobre la economía y una gran pelea internacional donde te enfrentas a poderes fácticos que están ahí. Y cuanto más avanza el conflicto, más te dicen que van a por vos. Entonces yo creo que estamos en una gran lección de política, de economía, de historia, de las posibilidades reales hoy de avanzar en procesos de transformaciones con las coordenadas venezolanas, que digamos tiene sus grandes virtudes y avances y tiene una serie de dificultades que vienen de antes. Yo pienso, por ejemplo, en la lógica del rentismo petrolero, que es que gran parte de la economía dependa de lo que ingresa el petróleo. Se intentó revertir, ha costado hacerlo, y todos esos son debates que uno intenta calibrarlos en el escenario en el cual está debatiendo. O sea, no es en abstracto que uno puede debatir producción o no, sino en este momento qué capacidades hay cuando uno ve, por ejemplo, el continente que está, digamos, en manos, en gran parte, de sectores muy a la derecha, en los gobiernos. Bueno, ¿qué posibilidad hay en ese contexto para un desarrollo de transformación nacional? Vos mencionaste los medios. ¿Qué pasó con los medios? Han habido varios momentos. ¿Cuánto controla el chavismo y cuánto está fuera de control? Bueno, por ejemplo, si ves los periódicos, gran parte de los periódicos son de oposición. Casi todos los periódicos locales en todas las regiones son de oposición. Igual las principales radios, yo te diría un 70%. Creo que el chavismo tenía una política muy inteligente hacia algunos grandes medios de comunicación para justamente lograr, por lo menos, contener un poco su política golpista. Pienso en lo que fue Globovisión, por ejemplo, en su momento, que se logró contenerlo, pero apareció el fenómeno de las redes sociales donde la derecha fue más veloz que el chavismo. Ahora se ha vuelto como a lograr cierta equiparación, pero yo creo que el 2015-2016 fue cuando la derecha agarró una ventaja muy fuerte en ese sentido, y mientras el chavismo pensaba centralmente en periódicos, radios, televisores, ellos estaban avanzando en Facebook, Instagram, y ahí vieron, digamos, una posibilidad real.
Yo cuando escucho a la derecha decir que no hay libertad de prensa, bueno, los veo siempre en sus conferencias, con no sé cuántos canales que los entrevistan, yendo para afuera, volviendo, o sea, es llamativo que alguien que va afuera decir que hay una dictadura y que no puede volver, vuelva al día siguiente, ¿no? Y después vuelva a irse y cuando vuelve digan que lo censura y tiene 20 medios de comunicación enfrente. Uno no puede más que mirar con cierta ironía, pero efectivamente eso tiene efecto en algunos sectores de la población que creen que, bueno, están en una dictadura, aunque tengan todo el acceso a los medios, están convencidos. Y que están tan atentos a los medios que hablan sobre Venezuela en el exterior, eso también. No importa si tenés la razón o no, importa lo que vos puedas demostrar. Y ahí están las grandes agencias, AFP, Reuters, o sea, son espacios que van construyendo matrices de información, van con una gran capacidad, construyendo la base de información que después, a nivel continental e internacional, de forma muy articulada, se reproduce. Pero eso que vos estás diciendo, paradójicamente, después, en la línea internacional que nosotros vemos, por ejemplo, en Argentina, termina replicándose en lo que serían los medios progresistas del campo popular, o como lo quieras llamar, que terminan tomando esas agencias, a veces las noticias directas y a veces una línea que va de la mano con eso. ¿Eso ustedes lo observan? Si hay un cierto aislamiento, por ejemplo en Nicaragua sí lo planteó el embajador, que ellos tienen ese problema con la Argentina. No, hay total aislamiento. Yo no creo, por lo menos gran parte de lo que ha demostrado la situación en Venezuela de la neutralidad de las agencias. Uno las ha visto trabajar muy parcializadas y creo que han tenido una capacidad de influencia y una capacidad de construcción de matrices sobre 2 o 3 puntos claves que han hecho que yo no sé si algunos medios de comunicación lo toman porque realmente creen eso, o también hay una situación de, bueno, cómo nos tomamos cierto resguardo ante, digamos, una matriz tan negativa que es mejor, digamos, no quedar muy cercano a lo que está pasando en Venezuela. Ahí la pregunta es, ¿cómo hacemos para convencer? ¿Cómo hacemos para plantear otra información que tiene que ser muy inteligente? Y yo creo que ahí el proceso venezolano está enfrentado a sus propios desafíos. Hay una limitación en la forma de plantear la comunicación, muchas veces muy estatal, muy centrada en 2 o 3 figuras del gobierno, cuando el proceso es mucho más complejo y rico que una dimensión gubernamental, y además para convencer tenés que buscar múltiples estrategias, y ahí yo veo que se ha mantenido un formato, yo diría, un poco clásico y rígido de la comunicación, que permite no abrir diálogos con sectores que miran, digamos, con cierta distancia, por cuidado propio, por desconocimiento o lo que fuese, pero ahí hay un gran desafío. ¿Cómo convenzo yo hoy de un país en esta situación económica que ha ganado elecciones, pero que efectivamente tiene grandes dificultades, donde el tema más que la foto, que te muestre que hay, por ejemplo, un desabastecimiento, la pregunta es cuáles son las causas de ese desabastecimiento. En la pelea por las razones está la victoria o no explicativa. Lo que pasa es que explicar un desabastecimiento con honestidad demanda cierta cantidad de tiempo, de páginas o de minutos. Una foto que te diga la gente está haciendo cola por un pollo durante 10 horas, bueno, es mucho más violento y potente y es parte, digamos, de la mentira de los medios de comunicación. Uno no se sorprende de la mentira, lo que sí ve que es impunidad absoluta y que hay que ver cómo se pelea con eso. Y no es solamente diciendo yo tengo la verdad. Esto es un tema bastante serio, el tema de no solo los medios de comunicación, sino que las formas de comunicación que hay en los gobiernos populares y que está perdiendo por goleada con la derecha, porque eso lo podemos observar en la Argentina, que tampoco está llegando el mensaje a las clases, a la base, o sea, a la gente común, está quedando el mensaje dentro de un sector más exclusivo. Pasa en Brasil también, o sea, Brasil está, el tema de la información no está llegando a la gente común, lo podemos observar en la campaña que hizo Bolsonaro, que con todos los defectos, con todos los problemas, hay que reconocer que hizo una excelente campaña porque llegó donde la gente quiere escuchar. Diciendo exactamente los medios que no usaban del otro lado. Fue muy plástico con las redes sociales, fue hábil para detectar lo que la gente quería escuchar, no vacilaron en decir verdades y mentiras cuando se necesitaron. Todo ese contexto, bueno, terminó por dar como resultado esto. Bueno, Marco, la verdad es que sí, tenemos para rato para discutir ese tema. O sea, yo creo que cada tanto los partidos o las organizaciones que son las que suelen manejar estas masas tienen que hacerse un debate interno de dónde es que está fallando con la comunicación, pero eso tiene que dar, porque lo pude observar en
mi país, para no decir que critico a la Argentina, lo puedo observar en Brasil. La velocidad de los cambios Sí. hace que los que los generan, que es esta derecha liberal, tiene unos reflejos mucho más rápidos para actuar que todo el resto. Entonces ellos te tiran las redes sociales y saben cómo las van a utilizar antes que vos lo detectes. Cuando vos empezás a detectar, ya estás jugando el otro juego. Siempre estás un paso atrás. Vamos a un contexto histórico cortito porque quiero entrar un poco en la geopolítica de Venezuela, ¿sí? El ascenso de Chávez se produce en los años posteriores a la caída de la Unión Soviética, la peor época para pensar en una revolución de corte socialista. ¿Cómo fue posible esta reacción cuando todo iba en sentido contrario? Te pregunto eso para poner en contexto para las preguntas que vienen. Sí, en realidad Chávez asume en el 99, gana en el 98, pero su aparición es del 92 y si se quiere la génesis del cambio de ciclo, de etapa en Venezuela tiene que ver con el Caracazo, el 89, ¿no? Que es cuando un orden social vuela por los aires violentamente porque una gran parte de la población dice basta y ahí se empieza un ciclo y una crisis orgánica que Chávez logra, digamos, ver, dimensionar, encauzar la vía democrática, ascender al poder, al gobierno, que no es lo mismo que el poder, y empezar el proceso de transformación que con los años se declara socialista. Y yo creo que eso también abre una serie de puertas a nivel continental y pone el primer pie para toda esta etapa que vivimos de gobiernos progresistas y populares. Visto hoy a la distancia estamos en una situación muy diferente, digamos, paradójicamente o no, justamente uno de los países que ha logrado mantenerse en pie es el que inició todo este momento, que es el más golpeado, justamente en parte por eso, y que se encuentra con un continente que lo tiene acorralado, cercado. Si uno ve a la derecha que está con Iván Duque en Colombia, a Bolsonaro que está en Brasil, uno ve a Ecuador, donde Lenín Moreno ha roto por completo el acumulado geopolítico que tenía Correa, uno ve a Argentina, ve Chile, digamos, uno empieza a hacer el mapa y dice, bueno, quedan pocos aliados. Entonces, si no hay acá, hay que buscarlos afuera. Hay que buscarlos afuera con la inteligencia de la lectura del momento geopolítico en el cual estamos, digamos. Venezuela tiene una riqueza que es su potencia y su fruto de la amenaza, ¿no? Que es el petróleo, la reserva petrolera y a su vez de otros minerales claves como el oro y el coltán. Sí, yo te voy a decir, todas las tierras raras, todo lo que se usa en electrónica, Venezuela es uno de los proveedores, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo han impactado estos cambios geopolíticos, dado los ascensos de China y Rusia en este proceso? Yo creo que Chávez había diseñado el acercamiento y la construcción conjunta con China, por ejemplo con la migración de empresas chinas a Venezuela, con todo el asunto de la transferencia de tecnología, de saberes, o sea, una forma de pensar un acuerdo que es asimétrico, digamos, por la diferencia de potencia, pero que es visto en perspectiva muy interesante y que en este momento se ha reforzado muy fuertemente con China, muy fuertemente con Rusia y luego con algunos países claves como son Irán, son Turquía, o la India, ¿no? Con algunas importaciones específicas, por ejemplo, de medicamentos. Y pienso que son acuerdos del orden económico, del orden diplomático, del orden militar, porque estamos en una pelea que es mucho más que venezolana. O sea, Venezuela es mucho más que Venezuela. Venezuela es una disputa que está inserta en este gran conflicto en el cual estamos y peleando contra un adversario como los Estados Unidos, que es, digamos, su capacidad completa, militar, económica, política, diplomática, comunicacional, bueno, uno no puede pelear en una desigualdad de condiciones tan grave. Estados Unidos contra Europa Occidental, o sea, en realidad contra todo este modelo globalista que era el que se enseñoreó en los 90 y que hoy empieza a ser un poco golpeado por el ascenso de China y Rusia. Entonces, esto mejora la situación para Venezuela, si vos me decís en perspectivas generales, vos dirías, el contexto internacional, ¿los favorece pese a que América Latina se les juega en contra? Yo diría que si América Latina estuviera en la situación en la que está hoy y no hubiera esa disputa a nivel geopolítico, Venezuela no tendría espacio para avanzar de ninguna manera. Y yo creo que si vos haces el listado de los países con los cuales se está haciendo alianza, te das cuenta que son todos los países que están en este momento siendo producto de ataques, amenazas o grandes aranceles por parte de los Estados Unidos. Y ahí está esa disputa donde, digamos, se están diseñando dos grandes espacios, donde hay acuerdos, yo creo en algunos casos más de tipo de proyección política hacia adelante, de forma de concebir el mundo, en otros más de tipo pragmático por necesidades, pero que Venezuela ha jugado con mucha inteligencia. Yo creo que
tiene que ver en parte esto por toda la construcción de Maduro como canciller, que fue en el tiempo de Chávez, que le dio un conocimiento del juego internacional muy fuerte, que ha permitido romper el aislamiento, digamos. En esta lógica de golpear a Venezuela, una cuestión fundamental es cerrarla en todos los planos. Cuanto más solo, demonizado y cercado estés, más posibilidad hay de un asalto final. Bueno, romper eso es una necesidad permanente. En lo económico, para que no te cierren las cuentas, para poder hacer comercio, para poder romper con el monopolio del dólar, al menos escaparle. En lo diplomático, hacer alianzas para que no sea solamente el Grupo de Lima, la Unión Europea y la OEA que te hagan un cerco total amenazándote con una intervención, y entonces así en todos los niveles. Entonces yo veo ahí una jugada de necesidad con la situación concreta, de inteligencia por ver eso que está en movimiento. Yo creo que hay medidas económicas de Venezuela que no se las puede analizar sin esos acuerdos, sin esas proyecciones conjuntas. Pienso, por ejemplo, en la criptomoneda del petro, digamos, es muy difícil pensarla solamente del espacio venezolano económico. Eso está ligado a una disputa en este momento con el dólar, con estas nuevas economías que están viendo cómo se salen de ese peso dolarizante, sobre todo el petróleo que funciona a través del dólar. Entonces todo eso forma parte y yo creo que ha permitido por lo menos contener algunos de los avances más radicalizados que se nos venían, generar un contrapeso y tener algún margen económico para este momento donde el epicentro en términos nacionales es la economía. Ya para cerrar, no nos queda tiempo para otra pregunta. Para cerrar, lo último. ¿Vos pensás que el compromiso, tanto ruso como chino, para mantener en pie a Venezuela es tan firme como fue en Siria? Ahí la pregunta sería por lo militar. Yo creo por lo económico. Yo creo que China por lo económico, Rusia por lo militar. Yo creo que por lo económico sí. Yo creo que China tiene una necesidad también del petróleo venezolano. Creo que tiene una necesidad también en este momento de, además, construir lógicas de los acuerdos geopolíticos diferentes a los que ha venido haciendo los Estados Unidos. Yo creo que ahí se han sellado grandes acuerdos, sobre todo en el ámbito petrolero. Creo que Rusia también, pero es difícil hacer, digamos, una futurología de un posible escenario de confrontación militar, que igualmente yo no creo que se presente en un formato más de tipo hollywoodense, para decirlo de una manera bastante gráfica, del desembarco norteamericano. Creo que la lógica de la guerra ha entrado en otros terrenos. O sea, modelo primaveras árabes. Modelo primaveras árabes con intento sirio de un brazo armado, que en este caso está ligado al paramilitarismo colombiano, que se ha... Sería el Daesh local. Es exactamente una fuerza que debería tomar, en este caso, proyectándolo según ellos, una identidad más política y plantear una serie de acciones concretas contra el Estado. Ya han habido esbozos de eso, ya hay señales de eso, pero entonces plantea el conflicto en otros términos. Entonces hoy también hay mucho de lo simbólico mediático. Por ejemplo, luego la visita del secretario de Defensa norteamericano a Colombia, después de haber pasado por Brasil y Argentina, envió un buque que era supuestamente humanitario, luego China envió uno también, entonces también hay un juego, digamos, de, bueno, midámonos en una lógica que recuerda tal vez a otros tiempos históricos, pero insisto, yo pienso que la lógica de aquellos sectores que están yendo por la vía violenta para sacar a Nicolás Maduro del gobierno, no soy yo, son ellos que lo dicen, están planteando esta combinación de intentos de Fuerza Armada, más sectores paramilitares, más incidentes de frontera, como una forma de desencadenar un nuevo cuadro de asalto. Marco, muchísimas gracias, ya no nos queda tiempo. Realmente muy interesante, aparte está entrando en un área geopolítico que es la que apasiona a Marcelo y con seguridad estaríamos hablando mucho más horas, ¿no? Decime, si los argentinos quieren adquirir este libro, ¿cómo tendrían que hacer? Bueno, está publicado por la editorial Sudestada, así que está en toda la red de distribución de Sudestada, que son en librerías, en su propia librería, entran en la página de Sudestada y ahí está. O me escriben a mí, que también tengo libros y vemos cómo resolvemos. Perfecto. Y estoy haciendo presentaciones de aquí hasta el 19 de diciembre, voy a pasar por Chile también, en esta idea de retomar el diálogo concreto con quienes quieran debatir sobre Venezuela, entendiendo que las redes son muy importantes, pero que a veces es necesario un tiempito adicional para hacer argumentos. Quizás si hacemos a tiempo, antes de que te vayas de la Argentina, podamos volver a encontrarnos para hablar solamente de la geopolítica y de lo que implica hoy Venezuela en el mundo, ¿sí? Como vos dijiste, yo creo que esta parte hay necesidad de profundizar un poco más para conocer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien.
Bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Marcelo casi nos deja ir a Marco porque sin duda estaba muy interesante el tema, así que espero que se les haya gustado. Como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción, que indiquen a sus amigos. Y esto es una de las formas de ayudarnos a seguir lo que estamos haciendo, que es producir este contenido que sé que a ustedes les gusta y nos acompañan siempre. Nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.